¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hacer la función cuadrática. Vamos a trabajar la función cuadrática y para ello la vamos a graficar. Antes tenemos que recordar que la función cuadrática es una función polinómica de la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c. Eso sí, a, b y c pertenecen a los números reales. Eso significa que pueden ser números decimales, números fraccionarios, pueden ser raíces, pueden ser números enteros, positivos, negativos, cualquier tipo de número. La única condición es que la a debe ser diferente de 0. Para entrar en materia, vamos a graficar la función f de x igual x a la 2 más 4x menos 1. Y de una vez, aquí nos damos cuenta que el valor de A corresponde a 1, el valor de B corresponde a 4 y el valor de C corresponde a menos 1. Teniendo esta información, vamos a ir detallando parte por parte los elementos que me van a permitir graficar la función. Para comenzar, estudiamos la concavidad. En el caso de la concavidad, recordemos que la función cuadrática es una parábola que puede estar dirigida hacia arriba o hacia abajo, y eso depende del valor de A. En nuestro ejemplo, acabamos de establecer que la A tiene un valor de 1. Eso significa que es mayor que 0. Por lo tanto, nosotros vamos a dibujar una función de esta forma, o sea, cóncava hacia arriba. A continuación, vamos a obtener la intersección con los ejes. En este caso lo vamos a hacer por partes. Primeramente, la intersección con el eje X. Esto lo podemos determinar así. La intersección con el eje X viene de dos formas. Primero, la X1, que tiene una fórmula que es menos b más la raíz del discriminante sobre 2a. Y la X2, que tiene un valor que es menos b menos la raíz del discriminante sobre 2a. ¿Y quién es este discriminante? Recordemos que este discriminante es un valor que obtenemos al utilizar la fórmula b a la 2 menos 4ac. Otra vez, esta b, esta a y esta c la obtenemos, o ya la obtuvimos más bien, a partir de los valores de la función. Recordemos, en este caso, la b tiene un valor de 4, me queda menos 4 a la 2, este 4 es parte de la fórmula, la a vale 1 y la c vale menos 1. Si realizamos este cálculo, obtenemos 20. Entonces, podemos venir a sustituir los valores acá de la siguiente manera. Primero, el menos de la fórmula, colocamos el valor de b, que es un 4, más la raíz de este discriminante, que es 20, y todo esto lo dividimos sobre 2 por la a, que tiene un valor de 1. Realizamos este cálculo y obtenemos 0,23, aproximadamente 0,23. Ahora hacemos lo mismo de este lado, colocamos menos 4, menos la raíz del discriminante, que en este caso es 20, 2 por 1. Y aquí obtenemos un valor de 4,23. Después vamos a obtener el valor de la intersección con el eje Y. En este caso, simplemente es 0,c. Y esta c recordemos que ya la teníamos cuando determinamos los valores respectivos de a, b y c. En este caso, 0, menos 1. Hasta este momento, como nuestro objetivo es graficar la función, tenemos la intersección con los ejes. Así que, si los vamos colocando para hacernos de una idea, el 0,23 lo podemos colocar aproximadamente por aquí, mientras que el menos 4,23 aproximadamente por acá. Además, la intersección con el eje Y en menos 1. Nuestro gráfico, que ya sabemos que es cóncavo hacia arriba, debería pasar más o menos de esta forma y tocar estos puntos de intersección. Continuamos calculando los elementos importantes y nos topamos el eje de simetría. Dos cositas es que el eje de simetría lo podemos calcular como un valor en el eje X
que está determinado por la fórmula menos b sobre 2a. En este caso, estaríamos colocando menos 4 aquí, 2 por 1 acá, y tendríamos que eso sería menos 2. El eje de simetría es una línea imaginaria que me divide la parábola en dos partes iguales. Entonces, en este caso, es aproximadamente esto. Y el vértice, que es el punto mínimo en este caso en la parábola, lo determinamos a través de la fórmula menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Notemos que este eje de simetría es en realidad la componente X del vértice, lo que significa que ya lo tenemos calculado y solo tenemos que sustituir lo que nos falta por calcular acá. Entonces, hasta el momento aquí tenemos toda esta parte de acá que corresponde al menos 2 que calculamos en el paso anterior y sustituimos los valores aquí. El menos de la fórmula, el discriminante 20, 4 por la A que es 1. Entonces, resolvemos estos valores y tenemos que el vértice es menos 2, menos 5. Ahora, ya podemos visualizar el eje de simetría y además podemos visualizar el vértice. En este caso, lo que tendríamos es algo similar a esto. El menos 2 lo podemos ubicar acá. Y es una línea imaginaria. El eje de simetría es una línea imaginaria que viene pasando por acá. Además, el vértice se va a completar cuando colocamos el menos 5 en el eje Y y por acá. Entonces, en este caso ya tenemos colocado el vértice y tenemos trazado el eje de simetría. Si hacemos un gráfico, lo que tenemos que hacer es colocar todos los puntos trazados hasta el momento y después dibujar la gráfica. Pero antes analicemos el cuadro de variación y el ámbito. Sabemos que nuestro gráfico es así. Y además que el eje de simetría es una línea imaginaria que me divide el gráfico en dos partes. Una de esas partes es decreciente y esa va a estar determinada por el intervalo que va desde el menos infinito hasta el eje de simetría, que es menos b sobre 2a. Además, una de estas partes es creciente y va a estar determinada por el intervalo que va desde el eje de simetría, que es menos b sobre 2a, nótenlo aquí, desde aquí hacia el más infinito. Si sustituimos los valores correspondientes, lo que tenemos es que la parte decreciente de este gráfico viene desde el menos infinito hasta el eje de simetría, que es un menos 2. Y la parte creciente desde ese menos 2 hasta el más infinito. Además, el ámbito lo podemos determinar a partir del punto mínimo y hasta el más infinito. En este caso, el punto mínimo corresponde a la componente y del vértice, que es menos discriminante sobre 4a, más infinito. Recordemos que esta componente y nos dio menos 5, más infinito, y así queda el intervalo que corresponde al ámbito de la función, cuyo dominio es R. Ya para graficar, lo que hacemos es ir colocando todos los puntos que obtuvimos a través de este estudio. Las intersecciones con X, 0,23 y menos 4,23. Además, el punto de intersección en Y, que es el menos 1, también teníamos el eje de simetría que está aproximadamente aquí en menos 2 y es una línea imaginaria que viene por acá. Aquí en el menos 2 y también la componente Y del vértice que nos dio menos 5. La colocamos acá, la unimos con el eje de simetría y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente trazar una función que tiene una componente que es estrictamente decreciente que viene desde el menos infinito hasta este punto de acá, pasando por este. Entonces tiene un comportamiento que es aproximadamente así. Forma de curva.
y una parte creciente que pasa por aquí y hacia arriba. Evidentemente la estamos haciendo a pulso y por lo tanto no nos quedó tan simétrica como querríamos. Sin embargo, este es un bosquejo que nos puede servir para tener una idea de cómo queda una función cuadrática cuando la graficamos. Podemos hacer ahora un ejercicio más, pero de una manera un poco más rápida. Entonces, simplemente vamos a dibujar la función cuadrática f de x igual x a la 2 más 6x más 9. Siguiendo todos los pasos anteriores, el valor de a en esta función es 1, el valor de b es 6 y el valor de c es 9. A continuación, la concavidad, que sabemos que es la forma de la parábola. Y aquí tenemos que como a es 1, vamos a dibujar una parábola cóncava hacia arriba. La intersección con los ejes, en este caso, simplemente sería decir lo siguiente. Primero, la intersección con el eje X, que ya sabemos que tiene una fórmula que es para X1 menos B sobre 2A. Perdón, aquí nos confundimos un poquito. Menos B más la raíz del discriminante sobre 2A. Y aquí menos la X2 que es menos B menos la raíz del discriminante sobre 2A. Y la intersección con el eje Y que es 0,C. Para este caso, esta intersección aquí nos da menos 3. Esta intersección también nos da menos 3. Y en este caso tenemos que esto es 0,9. El eje de simetría sería, ya sabiendo cuál es la fórmula, decir x igual menos b sobre 2a, que en este caso es menos 6 sobre 2 por 1, y tenemos también un menos 3. Qué curioso, nos está dando lo mismo y ya vamos a saber por qué. En el caso del vértice, tenemos lo siguiente. El vértice queda determinado por menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Y aquí lo que obtenemos es, sustituyendo todos los valores, un vértice de menos 3,0. Si hacemos el gráfico, lo que obtendríamos es lo siguiente. Vamos a trazar aquí esta línea. Vamos a trazar esta línea. Vamos a dibujar los puntos de intersección. Recordemos que con X es solamente el punto menos 3. Con el eje Y es el punto 9. Y además el eje de simetría también está en el punto menos 3. Ahora nótese que el vértice está en el punto menos 3,0. También está aquí. Si dibujamos el gráfico, tenemos una parábola con esta forma. Qué curioso, ¿verdad? Muy bien. La razón es muy sencilla. Cuando calculamos el vértice, el eje el discriminante, disculpen, el discriminante se calcula de a la 2 menos 4ac. En este caso, si hacemos todas las sustituciones, el discriminante nos da 0. Y aquí vienen las tres condiciones. Si el discriminante es mayor que 0, tenemos dos intersecciones en el eje X, como en el ejemplo anterior. Si el discriminante es igual a 0, tenemos solo una intersección. Y si el discriminante es menor que 0, entonces no tenemos intersecciones con el eje X. Ese gráfico lo vamos a estar dibujando en un próximo video. Mientras tanto, te dejo estos dos videos para que analices el gráfico de la función cuadrática y me hagas tus comentarios. Que estén muy bien y muy buenas noches.